Bueno, mirad, yo voy a ir muy al concreto, ¿vale? Porque esto es un proyecto que ya se está ejecutando, que estamos en obras, estamos ya con las bancadas de hormigón, ya se están hechos los pedidos, están fabricando el electrolizador, el compresor, etcétera, etcétera. Y os voy a explicar un poquito cómo tiene la taxonomía, ¿no? Al final del proyecto. Y además qué engloba el proyecto en sí. Disculpa que sea muy pesado, pero yo seguramente lo conocéis. Plocan, plataforma oceánica de Canarias desde Punta Langosteira a Canario. Vale, somos un consorcio público compuesto a 50% por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por el Gobierno de Canarias. Estamos en Gran Canaria y bueno, al final nuestro objetivo principal es de impulsar las tecnologías marinas y marítimas, la economía azul, vaya, en pocas palabras. Vale. Somos un banco de ensayos, por eso lo de Punta Langostera que decía, un banco de ensayos, tenemos un área reservada de mar territorial de 23 kilómetros cuadrados en el noroeste de Gran Canaria, en la costa de Ginamar. Estos 23 kilómetros cuadrados tienen unos 4 o 5 kilómetros de ancho y unos 8 kilómetros hacia mar adentro. Vamos de profundidades de 0 a 600 metros de profundidad, lo cual es poquita, porque nosotros entre Tenerife y Gran Canaria tenemos unos 2.200 metros de profundidad aproximadamente. Y este banco de ensayos está coronado a 1,5 kilómetros más o menos de la costa por una plataforma offshore, que es una gravity base, es un cajón, ¿vale? De cajón de acción, literalmente, en donde pues realizamos experimentos y validaciones de ciertos proyectos en un entorno offshore real, ¿vale? Y además, esta plataforma en sí es un hub energético también, porque nuestro banco de ensayos está electrificado. Tenemos un punto de acceso y conexión a red eléctrica de hasta 15 megavatios para los proyectos o los prototipos de cierta envergadura, proyectos grandes. Pero además tenemos una instalación, una smart grid dentro de la plataforma offshore de 1 megavatio con 4 posiciones de 250 kilovatios para prototipos de undimotriz, de solar flotante, de eólica más concreto, muy disruptiva, o proyectos pequeñitos, más de científicos locos y este tipo de cosas, ¿no? Bien, este es más o menos nuestro banco de ensayos. Esta infografía lo representa bastante bien. No es solo mar, ¿vale? El mar hay que monitorizarlo, hay que sacar todas las variables o medir todas las variables que tienen impacto o que reciben el impacto de lo que ensayamos en el océano. Daros cuenta que Plocan es heredero o es germen del Instituto Canario de Ciencias Marinas, con lo cual es también un instituto oceanográfico y por tanto siempre tiene esa pátina, evidentemente, de todos nuestros proyectos el impacto ambiental o de la medida de la interacción del medio ambiente con lo que ensayamos, como no podría ser de otra manera. Y yo he venido aquí, pues, precisamente a hablar de cómo estamos descarbonizando la plataforma, ¿no? Porque esto es real. Nosotros, la plataforma offshore es una plataforma aislada. Literalmente es una escala 1.000 de la isla de Gran Canaria, ¿vale? La isla de Gran Canaria tiene aproximadamente 1 gigavatio de potencia instalada, está en un consumo de 500 megavatios aproximadamente. Bueno, pues nuestra Smart Grid es una Smart Grid, es una red de autoconsumo de 1 megavatio. ¿A quién podría decir? Es 1.000, qué pequeñito, ya, pero es que es 1.000 de un sistema eléctrico de potencia, ¿vale? Entonces, actualmente está alimentada por grupos diésel y precisamente la introducción del hidrógeno y de otros sistemas pues va a ayudar a descarbonizar, ¿no? De alguna manera es un ejemplo a seguir para otros sistemas eléctricos de potencia. Este proyecto está dentro del plan complementario de I+D+I, del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿vale? Con fondos Next Generation. Trabajamos 10 comunidades autónomas más el CSIC. Y dentro del plan complementario, cuando lo diseñamos varias líneas de actuación. Plocan, en concreto, como representante del Gobierno de Canarias, trabaja en estas líneas de actuación, sobre todo en la primera y segunda, ¿vale? También en la de los usos evidentemente siempre en el entorno portuario, entorno marino, marítimo, en el entorno al final en el que trabaja Plocan, ¿vale? Y luego estudios económicos, modelos de mercado, ya hablaremos con el ITG en breve, os lo aseguro, porque ya he tomado notas, ¿vale? Y luego ya otras líneas
de actuación referidas a la coordinación del proyecto y demás, ¿no? Bien, estos son los objetivos generales. No me quiero parar tampoco mucho, ¿no? Pero al final tiene que ver con ponerse a trabajar, ¿vale? Es decir, oye, creo que lo decía antes algún compañero, ¿verdad? Ponerse a trabajar vamos a hacer proyectos pequeños, pero proyectos que se pueden ejecutar, generar un ecosistema también en la zona, generar una cadena de suministro. Al final, Plocan también tiene como misión la promoción tecnoeconómica, ¿vale? Del área en la que se implanta. Nosotros tenemos colaboradores que trabajan con nosotros que ya han instalado aerogeneradores en el mar, que ya han instalado o que están instalando electrolizadores en el mar, ojo, ¿vale? Que tiene su complicación también. Y también tenemos, evidentemente, que generar un ecosistema de conocimiento, ¿vale? Hablamos de pilotos formativos, de generar FPs duales, de promover dentro del gobierno de Canarias FPs o programas de formación específicos que cubran bastante parte de la cadena de valor del hidrógeno, también con la automoción, por ejemplo. Es decir, un mecánico pues, va a tener que recibir en algún momento un coche con pila de combustible y va a necesitar meterle mano a eso y precisamente dentro de este proyecto estamos diseñando estos programas de formación. Vale. Luego es verdad que hay otros objetivos específicos, pero es verdad que a mí me gusta ir ya a la chicha, ¿vale? De la ingeniería y estas cosas, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra planta? Bueno, nuestra planta es una planta pequeñita, ¿vale? Pero es en el mar, que tiene sus complicaciones, no siempre se puede acceder. Evidentemente, que la vamos a alimentar con agua de mar, con lo cual hay que desalarla, hay que desinizarla, necesita un proceso, tenemos que calcular bien el rendimiento de toda nuestra instalación, porque tenemos que ir con consumos evidentemente muy optimizados y muy bajitos, ¿vale? Y además esto lo tienes que licitar y te tiene que salir un licitador perfecto, ¿vale? Porque somos la pública y por lo tanto tiene que salir todo estupendamente bien. Con lo cual lo difícil al final es hacer los pliegos, ¿vale? Bien, nuestra planta casi que empieza por aquí. Es un electrolizador que, si os recordáis, nosotros hablamos de que tenemos una Smart Grid, una red de autoconsumo de 1 megavatio. Estos son 100 kilovatios. Alguien podrá decir es pequeñito, pero es que es el 10% de la potencia instalada al final de nuestra plataforma. Con lo cual, creemos además, y por los estudios que hay, es realista a lo que va a ser un sistema eléctrico de potencia. Un 10% aproximadamente puede ser factible de una producción máxima de 43 kilos al día. Luego tenemos otro contenedor con una pila de combustible, también PEM, ¿vale? Pila de combustible y un compresor que nos va a comprimir hasta 200 bares. El almacenamiento, hasta 9.600 litros de almacenamiento. Recordar que a pesar de que es un electrolizador pequeño, somos un sistema aislado, con lo cual cuanto más almacenamiento tengamos, pues siempre mucho mejor. Vale, y esto es lo que es actualmente nuestra instalación, nuestra Smart Grid. Como decíamos, es 1 megavatio de potencia instalada. Tenemos 4 posiciones de 250 kilovatios cada uno para recibir prototipos. Cuando nosotros hicimos el documento ambiental y la declaración de impacto ambiental, nos decían en el, el órgano sustantivo de que este proyecto era incompleto. ¿De dónde te llega la energía? Me decían. Y yo de los prototipos. Dice, ya, ya, pero estás haciendo un fraccionamiento de proyectos, tienes que poner los prototipos. Y yo, ya ves, que son prototipos. Pues tienes que definirlos. Y yo no puedo definir prototipos, o sea, puede venir cualquier cosa, son prototipos. Bueno, sí, un tira y afloja ahí. Al final tuvimos que poner toda la casuística que se pudiera dar precisamente porque parecía un fraccionamiento de proyectos. Bien, normalmente la legislación nunca va a la par de la innovación. Bueno, son cuatro posiciones tenemos. Tenemos 4 posiciones también para los servicios auxiliares de los propios prototipos, porque normalmente un prototipo consume más de lo que produce. Esta es la realidad, porque es un prototipo. ¿De acuerdo? Y la la energía síncrona, ¿vale? Porque somos un sistema aislado, ¿de acuerdo? Normalmente los prototipos, las energías renovables tienen ese inconveniente, son generación asíncrona, no saben inventarse ondas, solo saben copiarlas. ¿Eh? Entonces tenemos dos grupos electrógenos de 508 kilovatios cada uno.
Y luego, evidentemente, el excedente de los prototipos que no es capaz de consumir la plataforma offshore, porque la plataforma offshore son servicios auxiliares, no es un consumo excesivo, pues lo quemamos en baterías de resistencia. Vale, lo tenemos que quemar y además nos aprovecha porque en Canarias frío no hace. Vale, entonces, bueno, aprovechando la coyuntura de este proyecto, habíamos pensado cómo cambiar esto, cómo optimizar esto y cómo descarbonizar esto al fin y al cabo. Y pensamos en esta nueva configuración. Esta nueva configuración lo que hace es que, evidentemente, seguimos teniendo 4 posiciones para probar prototipos. Em, Intentamos aprovechar toda la superficie que podamos de la plataforma para poner placas fotovoltaicas, porque al final, por poco que sea, va a ser energía basal que vamos a tener, porque los prototipos entran, salen y no puedes contar con ellos, ni siquiera puedes contar con que cuando entran vayan a generar demasiado. Normalmente son deficitarios, de hecho, consumen mucho más de lo que producen. Vamos a poner mucha capacidad de almacenamiento en baterías de 1 litro, porque somos un sistema aislado y por lo tanto, creo que lo decía antes con el tema de los automóviles, ¿verdad? Es decir, necesitamos una producción basal, necesitamos una producción basal y otra producción que amortigüe las subidas y las bajadas de consumo. En este caso, alguien podrá pensar, es muy exagerada, ¿vale? 864 kilovatio hora puede ser muy exagerada para un sistema de 1 megavatio, pero la realidad es que a veces nosotros damos entrada a un prototipo y nos está consumiendo un prototipo de 250 kilovatios y nos está consumiendo durante 2, 3 horas 100, 120 kilovatios. Con lo cual necesitamos tener ese colchón. ¿Vale? Vamos a tener almacenamiento eléctrico, vamos a tener producción de hidrógeno, vamos a tener una pila de combustible que revierta esa producción de hidrógeno y que la vuelva a meter al sistema, pero también, que aquí no está, vamos a tener un uso directo de ese hidrógeno a través de un surtidor también, de un dispensador, y para las operaciones de la plataforma se van a hacer a través de pila de combustible usando ese mismo hidrógeno. Al final, si os dais cuenta, pues es lo que tiene que ser un sistema energético al final. Tratamos de tener todas las combinaciones y todas las combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque somos un banco de ensayos. Vale, porque somos un banco de ensayos y al final la idea es que investigadores, colaboradores, socios, partners vengan precisamente para tomar medidas, para aprender de la experiencia, para intercambiar equipos y poner los suyos y ver cómo evolucionan y cómo se acoplan. Al final esa es el objetivo. ¿Y cómo lo vamos a descarbonizar? No contamos con que los prototipos nos den energía, ¿vale? Los prototipos grandes que llegan que van directamente a la red eléctrica sí que están generando y están entrando en el pool y están cobrando, evidentemente, pero los de autoconsumo, repito, consumen más de lo que generan. Nuestra idea al final es que las baterías las tengamos lo más cargadas posible durante el mayor tiempo del año. Y en esta primera fase hemos puesto una instalación fotovoltaica a lo que nos dio el techo sin el helipuerto que nos obligan a tener, con lo cual es escasamente, no llega a 27 kilovatio pico, pero fijaros, normalmente en la operación normal de la plataforma nosotros la encendemos cuando estamos y la apagamos cuando nos vamos, ¿vale? Aproximadamente podemos acceder a ello unos 120 días al año, que son los días más o menos en los que la ola significativa está por debajo de 1,2 y que por lo tanto no nos la jugamos para subir por la escala de práctico, así de claro, que no nos queremos lastimar. Y vamos a poder pasar esas son las emisiones actuales, ¿vale? Las emisiones actuales con esos 960 horas al año, que más o menos son 120 o 122 días de acceso, podemos pasar con esa fotovoltaica y con el electrolizador y con la acumulación eléctrica, podemos pasar a 8.760 horas al año, que son todo el año, 24/7, ¿vale? Y con una reducción significativa de las emisiones. Estamos hablando de reducir a la mitad con 24/7 de operación de la plataforma. Operación al final que nos va a ayudar mucho para el tema de la observación. Es decir, nosotros normalmente, antiguamente, lo que pasaba era que los equipos de observación recogían datos y nos lo lanzaban cuando
accedíamos y encendíamos los grupos electrógenos. De esta manera vamos a poder tener monitorizados y en tiempo real todas las medidas, ¿vale? De todo lo que está pasando en el banco de ensayos. Hablamos de medidas físico-químicas, de medidas de viento a través del LIDAR, de medidas de radiación, etcétera, etcétera, ¿no? De oleaje, todas las boyas, todo al final que tenemos instalado en el banco de ensayos. Y en una segunda fase, pues vamos a tener em, una planta fotovoltaica de hasta 50 kilovatios pico. Es verdad que con paneles verticales que van a tener un rendimiento muy, muy bajo, ¿vale? Porque además es que en Canarias el suelo está muy alto, no es Noruega. Y con una mini eólica muy pequeñita, pero vamos a conseguir que ya solo con eso, gracias al poco consumo al final que tenemos, vamos a conseguir una plena descarbonización prácticamente. Es 99,8 porque está hecho en un año natural que parte de cero y por lo tanto que las baterías estaban bajas o estaban descargadas y por lo tanto la primera carga necesita un chupinazo de grupos electrógenos, ¿vale? Pero al siguiente año sería ya una descarbonización plena, ¿vale? Al 100%. Y al final el objetivo, pues es este. El objetivo es, la línea roja son las baterías, ¿vale? Es tener la batería lo más arriba posible, tener la carga de hidrógeno aproximadamente en el mes de abril ya a tope, los 9.600 litros, ¿vale? Para poder usarlo, para poder ver cómo trabaja la pila de combustible que revierte sobre la plataforma y para poder usar ese hidrógeno en la misma plataforma e incluso extraer algún rack para hacer validaciones fuera de la plataforma, siempre en un entorno full, ¿no? En un entorno portuario, un entorno marino-marítimo. Estos son bueno, los beneficios al final que va a tener esta combinación de la Smart Grid con la planta de hidrógeno verde. Vamos a facilitar que al final los tecnólogos y los que prueban prototipos en el banco de ensayos tengan mayor facilidad a la hora de entrar en el sistema, que no tengan que pagar lo que pagan muchas veces de diésel, porque esa es la realidad, ¿vale? Eh, También vamos a tener la capacidad para proyectos que pedimos nuevos, proyectos competitivos, por el tema se le da pie a los proyectos que pueden combinar diferentes tecnologías y siempre, bueno, muchas veces son muy atractivos, ¿no? Tanto para la Comisión Europea como para los nacionales. Siempre es mucho más atractivo proyectos que tengan una visión más, bueno, más global, por así decirlo. Vamos a obtener una mejor estabilidad de la red. Actualmente con los bancos de resistencia tenemos un problema am, de inercias muy elevadas porque cada vez que entraba eh, un módulo de resistencia de 50 kilovatios teníamos una corriente inrush muy elevada y esa tardaba en amortiguarse bastante. Con las baterías y con el inversor de las baterías creemos que vamos a reducir eso mucho. Y luego, sobre todo, la disponibilidad de red al 100%, es decir, el tecnólogo va a tener disponibilidad de una red síncrona, con generación síncrona, a coste cero y con una disponibilidad pues absoluta. Este es la infografía del proyecto, más o menos, con todos sus módulos. No del proyecto en sí, porque el proyecto engloba más cosas, ¿no? Pero por lo menos del demostrador principal del proyecto. Evidentemente también casos de uso, ¿vale? Estamos analizando y también haciendo mucho estudio de gabinete, ¿no? En relación a los casos de uso, sobre todo en el entorno canario, ¿vale? Estamos haciendo estudios sobre el transporte entre islas, ¿no? Muy importante para nosotros. También transporte entre isla y península. ¿Cómo podemos descarbonizar esos transportes, ese transporte de pasajeros, esos high speed craft, ¿no? Esos que nos ponen en 2 horas y media de Gran Canaria a Tenerife, pero que contaminan mucho, porque son barcos que van a 30 nudos, 28 nudos, y son barcos muy contaminantes. Bueno, de hecho, no cumplen con la normativa actual o la normativa que tiene que entrar en vigor dentro de nada y que vamos a tener que o bajamos la velocidad o aplicamos alternativas. La pila de combustible puede ser una para la descarbonización, sobre todo de los servicios auxiliares de estos barcos. Ya hemos hecho estudios y de hecho ya tenemos una publicación cerquita
Y nada, un par de slides referente a todo al final el proyecto, cómo engloba todo el proyecto y no me voy a meter tampoco en el gemelo digital porque ya he hablado, pero casualmente yo venía aquí a tratar con los socios del ITG porque precisamente el ITG nos está ayudando con el modelo digital de esta planta. Y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo y de hecho ya he tomado notas de Ancho por una serie de cosas también que tenemos que abordar, pero bueno, que sepáis que el ITG está desarrollando junto con nosotros el modelo digital de nuestra planta y nos va a ayudar además a dar, yo creo que un servicio a nuestros usuarios, a los usuarios del banco de ensayos muy potente, ¿no? Y nada, no me quiero extender mucho con las conclusiones. Yo espero haber entrado los 15 minutos, creo que sí. Incluso menos, ¿no? Por ahí, no, tampoco me paso. Y no he dado las gracias antes por la invitación, pero desde luego que muchas gracias. Dime. Sí.